España ha sufrido el que posiblemente se convierta en el mayor desastre natural europeo en décadas. La dana sucedida el pasado 29 de octubre de 2024 se cebó con las provincias de Albacete, Cuenca, Almería, Málaga, Sevilla, Huelva, Cádiz, Zaragoza, Teruel y sobre todo Valencia, ya que la zona más afectada corresponde a la cuenca del Turia. Los daños materiales son tremendamente catastróficos, como también lo son las pérdidas humanas. A fecha de edición de este vídeo, el gobierno cifra en 211 los muertos confirmados y las autoridades trabajan sobre una cifra de 2.500 desaparecidos. En primer lugar, desde aquí quiero transmitir mi más sentido pésame a las víctimas y animaros a todos a colaborar en la medida de lo posible. También decir que obviamente este no es un canal de ciencia ni meteorología, por lo que no os voy a contar nada acerca de este fenómeno meteorológico, ni tampoco acerca del tema de los avisos, ya que es importante dejar hablar a los expertos en este campo. Sobre lo que sí puedo arrojar algo de luz es sobre la respuesta que las autoridades han dado a la catástrofe. Y es que hemos visto cómo las acciones que han llevado a cabo tanto la Comunidad Valenciana como el Gobierno Central han sido tremendamente lentas y negligentes. De hecho, el despliegue del ejército no se solicitó hasta pasadas las 48 horas, cuando ya se sabía que las víctimas mortales se iban a contar por centenares. A su vez, 3 días después de la tragedia todavía había lugares a los que la ayuda no había podido acceder. También son muchos los militares y miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado los que han mostrado su impotencia porque no se les ha movilizado. Además, por si fuera poco, desde Francia aseguran que en España rechazaron un primer envío urgente de 200 bomberos, mientras que la Generalitat Valenciana no contestó hasta este viernes, 3 días después de la dana, al ofrecimiento de Cataluña de mandar bomberos para colaborar en el rescate de personas. Por tanto, creo que es importante buscar una explicación a este sinsentido. ¿Por qué las autoridades han tardado tanto en reaccionar? ¿Quién tiene la culpa? Y sobre todo, ¿se podría haber hecho algo más? Ahora te lo cuento, pero ya te adelanto que igual te enfadas un poco. Antes de responder a todas estas preguntas es necesario que entiendas cuáles son los distintos cuerpos del Estado que pueden actuar, de quién dependen y cómo funcionan los diferentes niveles de alarma. Así que venga, lo primero de todo, vamos a ver qué herramientas tiene el Estado para hacer frente a una catástrofe de esta magnitud y de quién depende cada una. En primer lugar tenemos a las diferentes policías locales, las cuales dependen de los ayuntamientos de cada pueblo o ciudad. Estas trabajan en coordinación con Protección Civil y las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado cuando es necesario, y entre otras sus principales tareas son controlar el tráfico, asegurar áreas peligrosas y apoyar las evacuaciones. También hacen una labor fundamental haciendo de enlace entre las autoridades y la ciudadanía en sus respectivas zonas. El siguiente cuerpo del que vamos a hablar es de Protección Civil. Protección Civil se encarga de coordinar y planificar las respuestas a emergencias a nivel estatal, autonómico y local. Su labor es ayudar a organizar la evacuación de personas y la preparación de refugios temporales. Y aunque este cuerpo depende del Ministerio del Interior a nivel estatal, en la práctica las protecciones civiles autonómicas y locales se activan a nivel regional y dependen de la comunidad autónoma. Así que en este caso, Protección Civil depende del gobierno de la Comunidad Valenciana. Luego tenemos a la Guardia Civil y a la Policía Nacional. Estos cuerpos tienen un papel clave en el control del tráfico, aseguramiento de zonas afectadas y apoyo a la evacuación. Además se encargan de la seguridad ciudadana para evitar que se cometan delitos aprovechando la catástrofe. La Guardia Civil tiene competencias en áreas rurales, mientras que la Policía Nacional las tiene en áreas urbanas. La Guardia Civil tiene además equipos especializados en rescate y zonas catastróficas, bien conocidos en el resto del mundo por sus misiones internacionales. Tanto Policía Nacional como Guardia Civil dependen del Ministerio de Interior, es decir, del Gobierno Central, pero su activación es autonómica bajo la coordinación de Protección Civil y otros organismos competentes en emergencias cuando ocurre una catástrofe de estas dimensiones. Vamos, que el despliegue de la Guardia Civil y de la Policía Nacional depende del gobierno autonómico. Sin embargo, para traer guardias civiles o policías nacionales de otras comunidades, el gobierno de la Comunidad Valenciana se lo tiene que pedir al gobierno de España. El siguiente cuerpo del que hay que hablar es el de bomberos, cuya principal tarea es el rescate de personas de coches o edificios inundados. Los bomberos también tienen bombas de agua que les permiten drenar el agua de edificios y calles e incluso pueden prevenir incendios. Y es que aunque suene raro en una inundación, también suenan riesgos de incendios, sobre todo en estructuras eléctricas dañadas. En la Comunidad Valenciana los bomberos pueden depender de consorcios provinciales o de los ayuntamientos, y son activados por las autoridades municipales o autonómicas. ¿Y qué hay de los bomberos de otras comunidades autónomas? Pues en ese caso, si la Comunidad Valenciana necesita ayuda de bomberos de fuera, esta los tiene que pedir al gobierno de la comunidad autónoma en cuestión.
El siguiente cuerpo del que vamos a hablar es de la Unidad Militar de Emergencias, más conocida como la UME. La UME está especializada en misiones de rescate y salvamento en situaciones extremas. Tienen equipos, vehículos especializados y un entrenamiento específico para enfrentarse a inundaciones y casi cualquier tipo de situación de alto riesgo. La UME puede instalar campamentos para dar cobijo a las personas evacuadas o incluso tender redes de comunicaciones para asegurar una correcta coordinación de las operaciones en una zona catastrófica o incluso restablecer servicios básicos en zonas afectadas. La UME depende del Ministerio de Defensa de España. Su intervención se solicita por parte de la Generalitat Valenciana al Gobierno central, que autoriza su despliegue en coordinación con las autoridades autonómicas. Y por último tenemos al resto de las Fuerzas Armadas. En este caso las funciones dependen mucho de la unidad desplegada. Las unidades de zapadores tienen capacidades de ingeniería esenciales para situaciones de inundación, como la construcción y reparación de puentes, el reforzamiento de diques y el despeje de carreteras y caminos bloqueados por agua o escombros. Las unidades de helicópteros cuentan con los Super Puma o los Cougar, que son cruciales para el rescate de personas atrapadas en techos, vehículos y otras áreas de difícil acceso. También son esenciales para el transporte de suministros de emergencia y la evacuación de personas vulnerables. La BRIPAC también cuenta con entrenamiento para hacer frente a operaciones de rescate y ayuda humanitaria. Todo esto por no hablar de las unidades logísticas, que son esenciales para la distribución de alimentos, agua potable y otros suministros de emergencia en áreas aisladas. Cuentan con camiones y vehículos de transporte de gran capacidad, depósitos móviles de agua potable, suministros médicos de primera necesidad, combustible y equipos para instalar refugios temporales. También tenemos a los buceadores de la Armada, los equipos de comunicaciones del Ejército y Armada e incluso a las unidades de operaciones especiales que pueden echar una mano en situaciones de rescate o tendiendo redes de comunicaciones. A todo esto habría que sumar a miles y miles de hombres de otras unidades que pueden hacer cualquier tipo de labor como la simple limpieza de caminos. Las Fuerzas Armadas dependen del Ministerio de Defensa y su intervención debe ser solicitada al Gobierno central por la Generalitat Valenciana o a través de la delegación del Gobierno en la Comunidad Valenciana. Una vez aprobada, el Ministerio de Defensa coordina su despliegue en conjunto con el Mando de Operaciones y la UME. Vale, ya hemos visto los distintos cuerpos. Lo siguiente que tienes que saber es que en España, una vez ocurrida una emergencia, los niveles de alerta, niveles de emergencia, determinan la competencia y el tipo de respuesta necesaria para gestionar la crisis. Estos niveles sirven para establecer qué administración, local, autonómica o estatal, asume el mando y la coordinación de los recursos. Estos niveles están definidos en la Ley de Sistema Nacional de Protección Civil y son 4. El nivel 0, donde la competencia es de los ayuntamientos, el nivel 1, donde la competencia es de la comunidad autónoma, el nivel 2, donde la competencia es de la comunidad autónoma y cuenta con el apoyo del Gobierno central, y el nivel 3, donde la competencia es del Gobierno de España. Vale, pues todo lo que os conté antes se da en una situación de alerta de nivel 2, que es el estado de alerta que ha sido declarado desde el inicio de la DANA hasta que os escribo estas líneas. Por ello, la crisis todavía está en manos del Gobierno autonómico, que en este caso es la Generalitat Valenciana, que preside Carlos Mazón. Sin embargo, el Gobierno de España, presidido por Pedro Sánchez, podía desde el principio hacerse cargo de la situación, subiendo el nivel de alarma al 3 o declarando el estado de alarma. Este proceso se podría hacer de dos formas. La primera es que el Gobierno de España asuma directamente el mando, viendo que el Gobierno valenciano no puede con esta gestión. Y la segunda es que el propio Gobierno de la Comunidad Valenciana se lo pida, asumiendo su incapacidad para hacer frente a la crisis. En este caso, el Gobierno de España centralizaría todos los recursos del Estado, incluyendo las Fuerzas Armadas y los distintos cuerpos de otras comunidades autónomas. Y es que, como acabamos de ver, el Estado tiene personal de sobra e incluso la ayuda de miles de civiles para ponerse manos a la obra. Entonces, ¿por qué no se activa el nivel 3, el Estado se hace cargo y se vuelcan todos los medios posibles en paliar los efectos de la catástrofe? La respuesta es clara. Ni el Gobierno de la Comunidad Valenciana, presidido por Carlos Mazón, lo ha solicitado, ni el Gobierno de España, presidido por Pedro Sánchez, ha querido decretarlo de forma unilateral. Vale, pero ¿por qué esta locura? Bueno, a partir de aquí todo lo que os voy a decir es mi opinión, un simple análisis de los hechos que no tiene por qué coincidir con la realidad, pero del cual estoy bastante convencido. Lo primero que hay que saber, para entender toda esta locura, es que el Gobierno de España de Pedro Sánchez está en manos del PSOE, y el de la Comunidad Valenciana está en manos de Carlos Mazón, del Partido Popular, que como la mayoría sabréis, es el partido de la oposición. Pues bien, desde el Gobierno de la Comunidad Valenciana del PP, asumir su incapacidad para gestionar la crisis y dejar esa responsabilidad en manos del Gobierno central que dirige el PSOE es algo que parece que no se quieren permitir, y seguramente lo vean como una humillación que no están dispuestos a vivir. Y entonces, ¿el Gobierno central por qué no asume el mando de forma unilateral? Pues también perderían el relato. Poneros en la piel del Gobierno de España por un momento.
Lidiar con una crisis humanitaria de estas características es tremendamente complicado, algo que desgasta mucho a un gobierno, ya que en todo momento habrá muchísimas cosas por las que quejarse. De hecho, en el PSOE seguro que se acuerdan muy bien del COVID. Por ello, desde el gobierno están jugando a que sea el gobierno de la Comunidad Valenciana el que sin todos los medios del Estado fracase. De esta manera, si desde el PP se enrocan y no quieren ceder el poder, serán ellos los que se lleven el peso de la culpa, y si finalmente piden ayuda al gobierno central, aparecerán en el último momento como salvadores y echarán la culpa de todo al retraso del gobierno valenciano. Sea como sea, ellos salen ganando, ¿no? Pues no debería ser así. Creo que ambos gobiernos están actuando pensando demasiado en los votos, y en una tragedia de estas características eso es una negligencia, tenga quien tenga la competencia. De hecho, hasta que no declaren el nivel de alarma 3, la ayuda que otros países han ofrecido, como Francia, que ofreció 250 bomberos, El Salvador, que ofreció 300 rescatistas y paramédicos, o Argentina, que ofreció a sus cascos blancos, no podrán llegar. Es indignante. Policías, militares y bomberos de todas partes de España están pidiendo por favor ir a Valencia o directamente están yendo sin permiso ni equipos, enfrentándose a posibles sanciones. Sí, sé que hay quien ha dicho que demasiados efectivos pueden ser contraproducentes para las operaciones de búsqueda, limpieza y rescate, pero viendo que 3 días después de la catástrofe hay lugares en los que todavía no había aparecido ninguna autoridad, ¿de verdad me estás diciendo que sobra mano de obra especializada? En fin, y ahora que sabes todo esto, para acabar el vídeo vamos a hacer una cronología de cómo han sido los hechos. A ver qué te parece. El viernes 25, la EMET, la Agencia Estatal de Meteorología, avisa de la Dana. El domingo 27, la misma agencia avisa de que el martes 29 será el día álgido. El martes, a las 7:36, la EMET eleva el aviso a nivel rojo. A las 11:45 se informa de las primeras carreteras cortadas y personas atrapadas. A las 15:21, la Generalitat Valenciana solicita al gobierno activar a la UME. Para esto, el gobierno de la Generalitat no tiene problemas, ya que es una petición común siempre que hay una situación de emergencia. A las 20:11 se lanza el primer aviso a los teléfonos móviles de la provincia de Valencia. El día 30 se desplegaron 1.200 efectivos de la UME, que fueron apoyados por un grupo de boinas verdes que estaban de maniobras en Alicante y que acudieron a ayudar sin ninguna orden. Pero no fue hasta el día 31 cuando el presidente de la Generalitat solicitó la incorporación del ejército. El día 1 de noviembre se sumaron 300 efectivos del ejército de tierra, 100 de aire y 100 de la Armada. Y el día 2, el gobierno de España anunció la suma de 5.000 efectivos del ejército a los 2.000 que estaban ya en Valencia y destinará un total de 10.000 policías y guardias civiles a las tareas de ayuda y rescate. Para acabar el vídeo solo quiero recordaros que podéis ayudar a través de la Cruz Roja, que ha dejado varias vías para colaborar a través de su web, teléfono o Bizum. Espero que el vídeo sirva para arrojar algo de luz y que el día de mañana los ciudadanos puedan exigir responsabilidades. Por lo demás, un saludo y mucho ánimo a todos los afectados.